La historia real de la religión católica no nació como un edificio sólido ni como una revelación completa que descendió del cielo en forma de doctrina. Sus raíces se hunden en un terreno confuso, agitado por imperios, tensiones culturales, movimientos proféticos y pequeños grupos que luchaban por sobrevivir en medio de un mundo dominado por Roma. Para comprender sus secretos, es necesario regresar a un tiempo donde nada estaba definido, y donde lo que hoy parece sagrado era apenas una serie de interpretaciones dispersas que competían entre sí. En el siglo I, Palestina era una región convulsa. El dominio romano se imponía con impuestos, legiones y represión. En medio de ese escenario apareció Jesús de Nazaret, un predicador itinerante cuya vida real conocemos menos de lo que solemos pensar. No dejó escritos, no fundó una institución y no trazó una estructura jerárquica. Sus enseñanzas, transmitidas oralmente, se mezclaron con la memoria de sus seguidores, quienes intentaron interpretarlas según sus propias necesidades. Tras su muerte, un puñado de hombres y mujeres se reunió para mantener vivo su mensaje. Allí surge el primer secreto. La Iglesia, tal como la conocemos, no nació con Jesús, sino con la interpretación comunitaria de su figura. Hubo quienes lo vieron como un profeta, otros como un sabio, otros como un enviado divino. La idea de que era el Hijo de Dios no se definió de inmediato, tomó décadas y fue motivo de intensos debates. Los primeros cristianos no formaban una sola comunidad, en realidad eran una constelación de grupos dispersos. En Antioquía, por ejemplo, convivían judíos y gentiles que debatían sobre circuncisión, comida ritual y normas de pureza. En Alejandría se mezclaban ideas filosóficas griegas con la figura de Jesús. En Corinto, algunos afirmaban poseer dones especiales, y otros creían que la resurrección era simbólica. Cada comunidad tenía textos distintos, enseñanzas propias y líderes carismáticos que interpretaban el mensaje religioso a su manera. Por eso, los evangelios no aparecieron de inmediato. Durante décadas, las historias de Jesús circularon como relatos orales. Solo hacia finales del siglo I comenzaron a fijarse por escrito, y aún así existían muchos más de los que hoy forman parte del canon. Ese es otro secreto. El cristianismo primitivo fue mucho más diverso de lo que la historia oficial admite. Mientras tanto, Roma observaba este fenómeno con ambivalencia. No era un movimiento grande, pero tampoco pasaba desapercibido. En ocasiones se permitía que las comunidades existieran en paz. En otras, se las veía como un peligro para la unidad imperial. Los cristianos eran acusados de ateísmo por no adorar al emperador, de superstición por sus rituales y de desorden social por rechazar festividades paganas. El martirio, lejos de ser un elemento constante, fue intermitente, pero dejó una huella profunda en la identidad cristiana. A medida que las décadas avanzaban, surgieron tensiones aún mayores. Algunos grupos defendían que Jesús no era humano, sino una ilusión divina. Otros sostenían que no era divino, sino un hombre iluminado. También existían comunidades secretas que enseñaban conocimientos ocultos sobre el alma, el universo y la salvación. Estos grupos, llamados gnósticos, luego fueron considerados heréticos, pero durante siglos estuvieron tan extendidos como los cristianos que después serían llamados ortodoxos. El gran secreto de estos primeros siglos es que no existía una iglesia católica tal como la imaginamos. Había ideas, textos, discusiones, miedos y esperanzas. La unidad fue un proyecto posterior, construido con decisiones humanas, concilios y presiones políticas. En esos primeros tiempos, el cristianismo se parecía más a un bosque de caminos que a una carretera única. Cada comunidad avanzaba hacia su propia interpretación del misterio divino, sin imaginar aún que un día existiría una institución capaz de unirlas bajo una misma estructura. Para comprender cómo un movimiento marginal se convirtió en un pilar del mundo occidental, es necesario mirar hacia el Imperio Romano en el siglo IV. El cristianismo seguía siendo una minoría, aunque ya no tan pequeña como antes. Había obispos, textos circulando y cierta cohesión doctrinal en crecimiento, pero aún carecía de una estructura institucional sólida. Ese vacío se llenó cuando el proceso político y el religioso se fusionaron en una alianza que cambiaría la historia.
La figura clave fue el emperador Constantino. Su conversión, cuyo nivel de sinceridad aún es objeto de debate, marcó un punto de inflexión. Por primera vez, el Estado no veía a los cristianos como enemigos, sino como potenciales aliados. Este cambio no fue espontáneo, respondía a una necesidad estratégica. El imperio estaba fragmentado, y el cristianismo podía ofrecer una red de liderazgo, moralidad pública y cohesión cultural. El Edicto de Milán, en el año 313, concedió libertad religiosa a los cristianos y abrió las puertas para la expansión institucional. Pero el verdadero secreto detrás de esta transformación es que la Iglesia tomó prestado el modelo administrativo de Roma. El mapa de diócesis se inspiró en las circunscripciones imperiales. El obispo de Roma adquirió prestigio por la importancia política de la ciudad. Los concilios imitaron las asambleas estatales, y la jerarquía eclesiástica reflejó la jerarquía militar y civil. En este contexto surgió la necesidad de definir la doctrina. Hasta ese momento, coexistían ideas diversas que podían poner en riesgo la estabilidad que Constantino buscaba. Aquí aparece el Concilio de Nicea, en el año 325. El primero convocado por un emperador. Allí se discutió la naturaleza de Jesús. La pregunta era simple: ¿era igual a Dios o estaba subordinado a Él? La respuesta no surgió por unanimidad espiritual, sino por votación. El resultado fue la formulación del credo niceno, que marcaría la línea doctrinal oficial. Así se reveló otro secreto: la ortodoxia no fue solamente un asunto teológico, sino político. Al definir qué era correcto creer, la Iglesia también definía quién pertenecía a la comunidad y quién debía ser excluido. Paralelamente, se inició el proceso de selección de los libros que formarían la Biblia. Durante los primeros siglos se leían muchos textos: evangelios alternativos, apocalipsis desconocidos, relatos de la infancia de Jesús, enseñanzas secretas y cartas atribuidas a distintos apóstoles. Algunos contenían visiones místicas, otros narraciones simbólicas, otros mensajes filosóficos. La Iglesia necesitaba unificar estos materiales para garantizar coherencia doctrinal. Ese canon se fue cerrando entre los siglos IV y V, y muchos escritos quedaron fuera, no por ser falsos en sentido moderno, sino por no encajar con la visión institucional del cristianismo. Mientras esto sucedía, la Iglesia se expandía por las provincias romanas. Los obispos adquirieron poder social y comenzaron a intervenir en la vida civil. Pronto se convirtieron en jueces, administradores y figuras de autoridad local. El poder espiritual se mezcló con el poder político, creando una combinación que marcaría más de un milenio de historia europea. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 dejó un vacío que solo la Iglesia pudo llenar. Mientras los reinos bárbaros se disputaban el territorio, los obispos mantenían la educación, conservaban los archivos y preservaban la cultura escrita. Los monasterios, dispersos por Europa, se convirtieron en centros de conocimiento. Allí se copiaban textos antiguos, se desarrollaba la agricultura y se alfabetizaba a las nuevas generaciones de clérigos. Poco a poco, la Iglesia dejó de ser un movimiento religioso para convertirse en la columna vertebral de la civilización europea. La Edad Media fue el momento en que la Iglesia alcanzó su mayor influencia. Durante siglos, la institución acumuló riquezas, tierras y privilegios que la convirtieron en uno de los poderes más grandes del continente. El secreto menos hablado de este periodo no es la fe, sino la estructura económica y política que se construyó en torno a ella. Los monasterios controlaban amplias extensiones de tierra. Los campesinos trabajaban para ellos, pagaban rentas y servían en sus dominios. Muchas familias nobles donaban terrenos a la Iglesia para asegurar oraciones por sus almas. Y así la institución se volvió una autoridad económica decisiva. Los obispos y abades vivían como señores feudales, administrando villas, resolviendo disputas y dirigiendo ejércitos privados cuando era necesario. Junto con la riqueza llegó el sincretismo cultural. Para convertir a los pueblos europeos, la Iglesia adaptó elementos paganos a su calendario. La Navidad se ubicó cerca del solsticio de invierno, la Pascua incorporó símbolos de renacimiento presentes en antiguas fiestas agrícolas, y muchas festividades cristianas reemplazaron celebraciones locales.
mezclando creencias sin destruir completamente las anteriores. Este proceso permitió que el cristianismo se expandiera sin ruptura, integrando mitos antiguos dentro de su narrativa sagrada. Pero el periodo medieval también trajo tensiones internas. Surgieron movimientos que criticaban la riqueza del clero, proponían un regreso a la vida sencilla o defendían interpretaciones distintas del Evangelio. Los consideró peligrosos, pues podían fragmentar la unidad social. Así nació la Inquisición, un tribunal destinado a identificar, juzgar y corregir doctrinas consideradas desviadas. Aunque la imagen popular la reduce a torturas, lo más relevante es su función política: preservar la cohesión del mundo cristiano. El control del conocimiento también fue un arma poderosa. Los monasterios copiaban libros, pero también seleccionaban qué debía preservarse. Algunos textos paganos fueron destruidos, otros sobrevivieron gracias al trabajo de monjes que los apreciaban. La Iglesia no solo transmitió la herencia cultural, sino que también la filtró. Mientras el poder eclesiástico alcanzaba su apogeo, el papado vivió uno de sus mayores escándalos: el Cisma de Occidente. Durante casi 40 años hubo 2 y luego 3 papas, cada uno con sus propios cardenales, alianzas y gobiernos. Los reyes europeos apoyaban a uno u otro según sus intereses políticos. El papado, que pretendía ser una guía moral unificada, quedó envuelto en luchas de poder dignas de los imperios antiguos. A pesar de estos conflictos, la Iglesia logró sobrevivir, incluso fortalecerse. Sus estructuras se adaptaron, reorganizaron y consolidaron. La idea del Papa como líder supremo adquirió más fuerza que nunca. Aunque esa autoridad se había construido en medio de disputas, negociaciones, guerras internas y decisiones humanas que pocas veces aparecen en la narrativa oficial. Con la llegada del Renacimiento, Europa comenzó a cambiar. Nuevas ideas, nuevas ciencias y nuevos descubrimientos cuestionaron la visión medieval del mundo. La Iglesia respondió defendiendo su tradición, pero también ajustándola. El Concilio de Trento fue su gran intento de definir con claridad su doctrina frente a la Reforma protestante. Allí se establecieron normas litúrgicas, se reforzó la educación sacerdotal y se crearon instituciones para asegurar la ortodoxia. Sin embargo, bajo la superficie existía otra realidad. El Vaticano se convirtió en un actor político clave. Las alianzas con monarquías, la diplomacia secreta y el manejo de recursos transformaron al Papa en una figura internacional. Se desarrolló un sistema de archivos, cartas codificadas y comunicaciones internas que pocas personas conocían. Este aparato diplomático sigue siendo uno de los secretos menos divulgados de la Iglesia. Durante los siglos siguientes, la institución enfrentó revoluciones, guerras y cambios sociales. Perdió territorios, pero ganó influencia espiritual mundial. En el siglo XX, el Concilio Vaticano II inició una renovación profunda. Modernización litúrgica, apertura ecuménica, diálogo con el mundo contemporáneo. No todos aceptaron estos cambios, lo que generó tensiones que aún continúan. Hoy, el Vaticano es un Estado soberano, con su propio banco, sus propias leyes y su propio sistema de comunicación interna. Maneja archivos históricos que contienen secretos diplomáticos, correspondencia entre papas y reyes, registros de decisiones internas y documentos que rara vez se hacen públicos. No se trata solo de misterios religiosos, sino de historia política global. El secreto más profundo, sin embargo, sigue siendo la tensión eterna entre la dimensión espiritual del cristianismo, la fe, la caridad, la búsqueda de sentido, y la dimensión institucional, la administración, el poder, la autoridad, el control doctrinal. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha intentado mantener ambas unidas, aunque esa unión ha estado llena de conflictos y decisiones complejas. En el mundo contemporáneo, cuando la información parece fluir sin límites y las instituciones enfrentan un escrutinio constante, podría parecer que ya no existen secretos en la religión católica. Sin embargo, su historia milenaria ha tejido una red de silencios, tradiciones ocultas, documentos reservados y prácticas internas que revelan una dimensión menos conocida del catolicismo actual.
No se trata de conspiraciones fantásticas ni de misterios sobrenaturales, sino de las capas profundas que sostienen una institución que logró sobrevivir a imperios, revoluciones y cambios culturales sin perder su identidad básica. Uno de estos secretos modernos es el funcionamiento real del Vaticano como Estado, un territorio diminuto que opera con la precisión de una pequeña potencia diplomática. Su estructura administrativa se organiza en congregaciones, tribunales, nunciaturas y consejos que gestionan asuntos espirituales, educativos, financieros y políticos. Cada área tiene archivos propios, normas propias y una cadena de mando estrictamente controlada. El Vaticano posee embajadas, llamadas nunciaturas, en decenas de países, lo que lo convierte en uno de los actores diplomáticos más antiguos del mundo. Estas oficinas manejan información sensible sobre situaciones sociales, conflictos, negociaciones y movimientos religiosos. Mucho de lo que allí se escribe no se publica jamás. Pero quizás el secreto más emblemático del presente se encuentra en el Archivo Apostólico Vaticano, antes llamado Archivo Secreto Vaticano. Ocupa kilómetros de estanterías subterráneas que resguardan cartas, registros, informes y documentos que abarcan más de 1500 años de historia. Allí se encuentran comunicaciones entre papas y emperadores, detalles de conflictos políticos, testimonios de juicios inquisitoriales, decisiones papales que nunca se hicieron públicas y una gigantesca colección de manuscritos antiguos que arrojan luz sobre civilizaciones enteras. Aunque una parte del archivo está abierta a investigadores, una porción significativa permanece reservada y solo accesible con autorización especial. Este control no responde únicamente a la idea de ocultar escándalos, sino a preservar información que podría ser mal interpretada sin su contexto histórico. Otro secreto menos evidente tiene que ver con el funcionamiento interno de la curia romana. A lo largo de los siglos, distintas corrientes ideológicas han coexistido dentro de la Iglesia. Tradicionalistas, renovadores, teólogos progresistas, defensores de la liturgia antigua, académicos bíblicos que buscan nuevas interpretaciones y grupos pastorales enfocados en la vida cotidiana de las comunidades. En la superficie, la Iglesia suele presentar una imagen de unidad doctrinal, pero bajo esa apariencia existe un debate permanente. Este equilibrio delicado ha hecho que decisiones importantes requieran años o incluso décadas para concretarse. Las tensiones entre estas facciones rara vez se revelan al público, pero influyen profundamente en la orientación de la institución. También persiste un secreto que no proviene del poder, sino de la espiritualidad profunda. A lo largo de la historia, han surgido místicos, monjas, monjes y laicos que afirmaron experimentar visiones, éxtasis, revelaciones interiores y una conexión intensa con lo divino. Aunque algunos de ellos fueron canonizados y se celebran como santos, muchos otros vivieron al margen, incomprendidos por la estructura oficial. En tiempos modernos, estas experiencias continúan existiendo, pero la Iglesia las analiza con cautela, consciente de que algunas son expresiones auténticamente espirituales y otras pueden ser fruto de desequilibrios psicológicos o interpretaciones exageradas. Este proceso de discernimiento permanece en gran parte oculto. Los informes, estudios y evaluaciones de supuestas apariciones o milagros se realizan en secreto antes de que cualquier decisión sea anunciada. A nivel global, el catolicismo enfrenta otra dimensión poco conocida, sus contrastes culturales internos. Aunque se presenta como una religión universal, la forma en que se vive el catolicismo cambia radicalmente entre continentes. En Europa predomina una fe institucionalizada y cultural. En América Latina, una religiosidad popular vibrante y llena de simbolismos. En África, un cristianismo dinámico y en expansión. En Asia, pequeñas comunidades que practican su fe en medio de entornos no cristianos. El secreto aquí es que la Iglesia no es tan uniforme como parece. En sus decisiones internas se debaten constantemente las diferencias entre estos mundos, intentando mantener una identidad común sin borrar la diversidad. Además, el catolicismo moderno ha debido enfrentarse a los desafíos de la ciencia, la globalización y las transformaciones sociales. El Concilio Vaticano II intentó construir un puente entre la tradición y la modernidad, pero dejó tensiones que todavía resuenan. Para algunos fue una renovación necesaria, para otros un sacrificio del orden antiguo. La Iglesia contemporánea sigue lidiando con esta herencia, buscando mantener su lugar en un mundo que avanza a gran velocidad.
En el fondo, el secreto de su resistencia reside en su capacidad para adaptarse sin renunciar del todo a su esencia. Otro aspecto poco explorado es el de sus comunidades ocultas de oración, monasterios que viven en silencio, aislados del mundo y dedicados a la contemplación. En un tiempo hiperconectado, estos lugares parecen anacronismos, pero continúan operando con sorprendente vigor. Sus miembros copian manuscritos, estudian textos antiguos, cantan liturgias tradicionales y entregan su vida a la oración continua. Muchos feligreses desconocen que estos espacios mantienen vivas tradiciones milenarias que desaparecerían sin su labor. Finalmente, hay un secreto más profundo aún, que no pertenece solo a la estructura ni a la historia, sino al espíritu que recorre la institución. Las tensiones internas dentro del cristianismo no surgieron por casualidad. Desde sus inicios, la Iglesia Católica convivió con interpretaciones diversas del mensaje de Cristo. Sin embargo, a medida que se consolidó como institución política, estas diferencias no eran solo preocupaciones espirituales, se convirtieron en amenazas al orden que la Iglesia luchaba por mantener. Surgieron así lo que la historia llamó herejías, movimientos que no solo cuestionaban dogmas, sino también estructuras de poder. Cada uno de estos episodios escondía un secreto: la lucha por controlar la narrativa de la fe. Uno de los primeros movimientos en sacudir los cimientos de la cristiandad fue el arrianismo, durante los primeros siglos del cristianismo. Arrio, un sacerdote de Alejandría, sostenía que Cristo no era igual al Padre, sino una criatura divina creada por Dios. Aunque parece un matiz teológico, aquel debate podía cambiar toda la estructura del poder eclesiástico. Si Jesús no era Dios hecho hombre, la autoridad de la Iglesia para interpretar su mensaje se debilitaba. Por ello, el Concilio de Nicea intervino con firmeza, declarando la postura arriana como contraria a la doctrina oficial. Desde entonces, la Iglesia comprendió que controlar la teología era indispensable para sostener la unidad del mundo cristiano. Pero las tensiones continuaron. Durante la Edad Media, el catarismo, un movimiento espiritual nacido en el sur de Francia, predicaba que el mundo material era corrupto y obra de un principio maligno. Criticaban la riqueza del clero, rechazaban los sacramentos y defendían una vida austera. A los ojos del Vaticano, estos ideales no solo eran doctrinalmente peligrosos, amenazaban la influencia económica y política de la Iglesia en las regiones donde florecían. Fue así como se desencadenó la Cruzada Albigense, una campaña militar devastadora que terminó con aldeas enteras acusadas de herejía. Este episodio reveló un aspecto inquietante. Cuando la fe y el poder político se entrelazaban, la espada se convertía en instrumento de corrección espiritual. Poco después surgió otro desafío: los valdenses. Predicaban la pobreza evangélica y cuestionaban la autoridad de los obispos. A diferencia de los cátaros, no rechazaban la estructura espiritual de la Iglesia, pero criticaban la forma en que era administrada. Para el papado, permitir que cualquier laico predicara sin autorización significaba perder el control sobre la palabra. Por eso fueron condenados, perseguidos y obligados a ocultarse durante siglos en remotas montañas. Este episodio mostró otro secreto. La Iglesia temía perder el monopolio de la enseñanza, pues de ello dependía el orden doctrinal. Pero el desafío más profundo, aquel que transformaría irremediablemente a Occidente, llegó con la Reforma Protestante. Martín Lutero, un monje agustino atormentado por cuestiones de fe, denunció los abusos que veía en su tiempo: la venta de indulgencias, la corrupción moral de algunos clérigos y la distancia entre la doctrina y la práctica cotidiana. Su crítica apuntaba directamente al corazón de la institución. La Iglesia, que había construido mecanismos financieros para sostener su poder político, incluyendo el financiamiento de grandes obras como la Basílica de San Pedro, vio en Lutero una amenaza no solo espiritual, sino económica. Lo que comenzó como un debate teológico se convirtió rápidamente en una revolución. Príncipes alemanes adoptaron las ideas reformistas no solo por convicción religiosa, sino por liberarse de la influencia política romana. La fractura estaba hecha. La Iglesia respondió con fuerza, excomulgó a Lutero, reunió el Concilio de Trento y reorganizó su estructura doctrinal y administrativa. Pero en el fondo,
Aquel periodo reveló una verdad histórica. Cuando la institución se volvía demasiado rígida, las tensiones acumuladas terminaban explotando. Tras la Reforma, la Iglesia se enfrentó a una Europa que ya no la veía como la única intérprete de la verdad. Para preservar su posición, reforzó el papel de la Inquisición romana y creó el Index Librorum Prohibitorum, una lista de textos que los fieles no debían leer. Más allá de la intención espiritual de proteger la fe, esta herramienta funcionó también como un mecanismo para controlar la circulación de ideas que podían debilitar su autoridad. Así, libros científicos, filosóficos y teológicos quedaron fuera del alcance de muchos durante siglos. En paralelo, surgieron debates internos sobre temas más profundos. ¿Hasta qué punto debía la Iglesia dialogar con la ciencia? El caso de Galileo, obligado a abjurar tras defender el modelo heliocéntrico, expuso el temor de la institución a perder el control de la visión del mundo. A nivel político, la relación con monarquías absolutas creó alianzas complejas donde religión y poder se reforzaban mutuamente. Cada uno de estos episodios dejó ver un secreto persistente. La Iglesia, consciente de su influencia, debía equilibrar la dimensión divina con la realidad humana, y ese equilibrio muchas veces se inclinó hacia la protección de su autoridad. En América, tras la llegada de los europeos, la Iglesia jugó otro papel decisivo. Evangelizó, fundó misiones, tradujo lenguas indígenas y protegió a comunidades enteras de abusos civiles, pero también participó en procesos de dominación cultural. Para algunos pueblos originarios, la religión se convirtió en refugio, para otros en herramienta de imposición. En estos territorios surgieron prácticas sincréticas, mezclando creencias ancestrales con el catolicismo. En vez de combatirlas de manera directa, la Iglesia decidió tolerar ciertos elementos integrándolos poco a poco. Este proceso reveló otro secreto. Evangelizar no siempre significaba imponer, sino aprender a adaptarse para sobrevivir en mundos nuevos. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha enfrentado cuestionamientos internos. Debates sobre la moral sexual, sobre el papel de la mujer, sobre el celibato sacerdotal, sobre la transparencia financiera. Muchos de estos temas están rodeados de silencio institucional, pero siguen presentes en el corazón de los fieles. Aunque algunos secretamente desean cambios, otros temen que cualquier modificación pueda quebrar la coherencia doctrinal construida durante 2 milenios. Sin embargo, la Iglesia también ha demostrado capacidad de transformación. Durante el Concilio Vaticano II, en el siglo XX, adoptó un lenguaje más abierto, promovió la liturgia en lenguas locales y estableció puentes con otras religiones. Este giro marcó un momento inédito. La institución reconocía la necesidad de escuchar al mundo que la rodeaba. Aunque algunos temas permanecieron sin resolver, aquel esfuerzo mostró que la historia del catolicismo no es una línea recta, sino un constante diálogo entre tradición y renovación. Los secretos de esta etapa no son solo documentos ocultos o decisiones tomadas en pasillos silenciosos, son también reflexiones internas, temores institucionales y luchas humanas detrás de cada reforma. En cada época, la Iglesia enfrentó el desafío de mantenerse como guardiana de la fe sin perder su influencia en un mundo cambiante. Y en esa tensión se encuentra gran parte de su historia no contada, la que define tanto sus sombras como su fuerza perdurable.